En una ocasión me quedé en casa de mis tíos por petición de mis primas, pues querían que estuviera con ellas. En aquel entonces supongo que yo tenía entre 8 o 9 años de edad. Actualmente tengo 19 y esa será una experiencia que jamás voy a olvidar. Mi prima siempre era muy envidiosa con sus cosas, en especial con sus muñecas, ya que jamás las prestaba. Ese día, supe que una de sus primas, que no era de mi familia, le había pedido una y ella se había negado rotundamente. Esto mismo ocurrió con mi hermana menor, a quien no le quiso prestar nada. Debido a esto, su mamá, es decir, mi tía, la regañó argumentando que ella debía compartir, algo que no sirvió para nada, pues mi prima era muy necia. Ese día recuerdo que pusieron una colchoneta, en donde mi prima mayor, la prima a la que no le gustaba compartir, y yo nos acostamos para dormir. Un detalle que me parece importante mencionar es que mi prima siempre tenía la costumbre de dormir con un muñeco de peluche, que era un perrito. Finalmente apagaron las luces y al poco rato me quedé dormida. Más tarde desperté de la nada. No tenía idea de qué hora era y tampoco entendía por qué me había despertado en la madrugada. Mientras mi vista se adaptaba a la oscuridad, pude ver que mi prima estaba boca abajo y creí ver algo que estaba moviéndose a través de su espalda. Era algo así como un bulto muy pequeño que no se distinguía bien. Aquello me dio tanto miedo que simplemente me tapé la cara con las cobijas para no ver, y finalmente, al paso de unos minutos, me volví a quedar dormida. Al día siguiente yo me desperté bastante tarde, y justo cuando lo hacía, comencé a escuchar que mis primas estaban discutiendo, ya que una de ellas decía que le dolía muchísimo la espalda. Su hermana la estaba revisando y le decía que tenía unos leves rasguños que apenas eran visibles. Fue en ese momento cuando recordé lo que había visto la noche anterior, algo que me llenó de muchísimo miedo. Finalmente les conté lo ocurrido y le dije a mi prima que tenía la sensación de que aquello que vi era la muñeca, pues aunque no sabía muy bien por qué, yo sospechaba fuertemente de ella. Mi prima se asustó tanto que jamás volvió a tocar esa muñeca y desde entonces cambió por completo su actitud egoísta con todas nosotras. Yo no voy a olvidar aquel día nunca, y de hecho, desde ese entonces no me gustan para nada las muñecas, ya que siempre tengo la sensación de que me están observando. Sin duda, esa fue la experiencia más horrible de toda mi niñez. Dicen que el primer día de escuela nunca se olvida, ya que para muchos es una montaña rusa de emociones. A algunos les parece de lo mejor, pero en mi caso no fue así. Tenía 6 años y acababa de iniciar mi educación primaria en la misma institución en la que ya estudiaba mi hermano. Como era costumbre en esa escuela, estábamos dando un recorrido por todas las instalaciones para conocerlas y ubicarnos en la que sería nuestra segunda casa, como suelen decir algunos profesores. En cierto punto del recorrido me dieron muchas ganas de ir al baño, así que le pedí permiso a la maestra encargada del recorrido, cosa a la que accedió. Cuando llegué a los sanitarios, vi que uno de ellos estaba ocupado, así que entré a uno cercano. Entonces comencé a escuchar cómo provenía un llanto de ese lugar donde había observado que estaba una niña. Preocupada, pregunté: ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? En ese instante, el llanto se calmó y por unos segundos pensé que estaría bien mi compañera. Sin embargo, apenas pasaba ese pensamiento por mi cabeza cuando escuché un grito desgarrador desde ese lugar que llenó todo el baño. Salí corriendo de mi cubículo y cuando me disponía a irme, justo después de lavarme las manos, noté cómo las luces comenzaron a fallar mientras me sentía observada a mis espaldas. Al voltear encontré justo detrás a una niña, con piel pálida y ojos muy oscuros, cuyos pies se encontraban despegados del suelo. Aterrada, comencé a gritar y salí corriendo a buscar a mi maestra y a mis compañeros. Cuando llegué a donde estaban, les dije con lágrimas en los ojos lo que había visto, pero la maestra solo me contestó: «Así que ya la viste», mientras me abrazaba para tranquilizarme, cosa que de nada servía, puesto que sus palabras solo me alteraron más. Más tarde le conté a mi hermano lo que sucedió
y él me contó una historia que se contaba en esa escuela sobre una pequeña que se quitó la vida en ese mismo lugar, tras ser víctima de bullying durante mucho tiempo, cuyo fantasma se cree que vaga por ahí. Fue algo tan aterrador que hasta el día de hoy todavía me persigue. No sé si sea escalofriante o sea raro, pero cuando era niño, recuerdo que jugaba en el cuarto de mi mamá y arriba en un ropero había un niño Dios dentro de su nicho. De repente empecé a escuchar que alguien me llamaba por mi nombre, así que miré hacia donde estaba el niño Dios y claramente vi cómo este se estaba poniendo de pie y vi que tenía dientes. Él me miró y me dijo: «Dile a tu mamá que me saque de aquí, porque yo ya no me siento cómodo». Sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y fui corriendo hacia donde estaba mi madre. Le dije asustado y con ganas de llorar que el niño Dios me había hablado y que me había pedido que le dijera a ella que lo sacara de su nicho porque ya no cabía. Mi madre extrañada fue a su habitación y yo fui detrás de ella. Cuando llegó, vio al niño bastante encorvado y mal sentado. Mi mamá con cara de miedo me miró y sin decir nada, subió una silla y lo bajó, lo sacó de ahí y salimos del cuarto. Después, con miedo volví a entrar y lo vi que estaba sonriendo mientras me decía gracias. Yo asustado volví a salir corriendo otra vez. Incluso ahora al recordarlo me llena de escalofríos, porque después, en esa misma semana, la figura se rompió sin explicación aparente. A lo largo de mi vida me han pasado cosas muy extrañas, cosas que cuando se las cuento a mis padres o amigos, saben que no estoy bromeando o exagerando. La que más me ha asustado ocurrió cuando tenía unos 12 años. Recuerdo que ese día mis amigos y yo nos habíamos organizado para hacer un intercambio de regalos. A mí me tocó un amigo que conocía bastante bien, así que no iba a ser problema buscar algo que le guste, y decidí que haría un cofre de cartón donde metería el regalo, así que estuve todo el día usando mis materiales y mis hojas. Cuando llegó la noche yo ya estaba por terminar, solamente me faltaban pegar algunas piezas, por lo cual decidí usar mi pistola de silicón, lo cual fue un error porque al conectarla hice un cortocircuito y las luces de mi casa se fueron. Llamé a mi abuelita para que llevara a mis hermanitos a su casa ya que somos vecinas y ella sí tenía luz, y yo me quedé en mi cuarto para terminar el cofre y me quedé de espaldas a la puerta. Pasaron pocos minutos desde que se fue la luz, cuando escuché el auto de mis padres y la puerta de mi casa abrirse. Supe que habían llegado y no tuve dudas cuando de reojo vi a alguien apoyado en la puerta de mi cuarto. Por alguna razón pensé que era mi mamá, entonces le dije: «Oye mamá, hice que se fuera la luz por accidente, ¿puedes decirle a papá que revise los fusibles?». No hubo respuesta. Se me hizo extraño, así que decidí voltear a la puerta y cuando lo hice, no había nadie. No pensé nada malo porque creí que ella se había ido, así que regresé mi vista a los materiales y la pude ver otra vez. De reojo, podía ver la silueta de alguien apoyándose en la puerta, solo que esta vez estaba más cerca de mí, pero incluso todavía pensaba que era mi mamá, por lo que repetí de nuevo: «¿Le dijiste a papá lo de los fusibles?». De nuevo, no hubo respuesta, así que volteé extrañada y esta vez lo vi. Una sombra alta, pero no tenía una forma física. Era como una mancha en la pared que se movía ligeramente de un lado a otro. Me asusté, pero no pude gritar. Simplemente no podía. De repente, escuché el carro de mis padres y las puertas del auto cerrándose. Y en ese momento escuché la voz de mi mamá diciendo: «Ya llegamos». Estaba muy asustada, incrédula, miré hacia la ventana tratando de entender lo que estaba pasando, pero cuando volví mi vista a la puerta, aquella sombra ya no estaba ahí. En una ocasión, mientras me encontraba en casa de mi abuelo, me ocurrió algo sumamente extraño. Recuerdo que era de noche y yo me encontraba afuera jugando con mis hermanas. En algún punto me quedé solo por un rato y de pronto me percaté de algo de movimiento en el techo de la casa. Al voltear,
me di cuenta de que ahí había un mono. Extrañado, me quedé viendo fijamente al animal y él eventualmente se percató de que yo lo había descubierto, así que me miró fijamente por unos momentos y después esbozó una especie de sonrisa que me dio escalofríos mientras llevaba su dedo índice hacia su boca, haciéndome una señal de que guardara silencio. Yo no tuve ninguna reacción ante esto más que paralizarme por completo. Estaba aterrado. Finalmente el mono se movió y yo lo perdí de vista, y cuando pude recuperar el control de mi cuerpo, lo único que hice fue correr hacia la casa y no decirle a nadie. Actualmente tengo 15 años y realmente no creo en lo paranormal. Sin embargo, me enteré de que en ese lugar había rumores sobre gente que practicaba brujería y cosas por ese estilo. No sé exactamente cuál sea la explicación de lo que vi esa noche, pero no puedo negar que aquello podría estar relacionado, ya que un animal de ese tipo no tenía nada que estar haciendo en la zona donde está la casa de mi abuelo. Hay un bosque que se encuentra muy cerca de mi casa. Hace muchos años se contaba que habían enterrado en ese lugar a un niño vivo. Mis amigos de la infancia y yo siempre hablábamos sobre eso y nos daba mucho miedo ir a ese bosque por las noches. A pesar de esto, en una ocasión fuimos y nos quedamos hasta que se hizo de noche. Ese día nos asustaron muchísimas veces, escuchamos gritos y uno de mis amigos aseguraba haber visto a otro niño que estaba con nosotros, uno que él no conocía y que pensó que se trataba de algún familiar de alguien del grupo, hasta que finalmente el niño desapareció. He visitado ese lugar muchas veces desde entonces y he encontrado muchas cosas extrañas ahí, desde cartas de suicidio hasta objetos usados en rituales, y de eso último, lo más común es encontrar ropa de niño. Cuando tenía 4 años, vivía en Aguascalientes y en ese entonces acostumbraba a salir a jugar por las tardes, poco antes del anochecer. Siempre me topaba con una niña, que era más o menos de mi edad. Lo curioso es que ella jamás hablaba, pues cada vez que yo le hacía una pregunta, ella solo movía la cabeza para decirme que sí o que no. Además de eso, recuerdo que todo en ella era bastante normal. Algo extraño es que siempre que jugábamos lo hacíamos en la calle, pero cuando yo le invitaba a entrar a mi casa, ella siempre me decía que no, y cuando yo insistía, ella se iba corriendo y no volvía hasta el día siguiente. Recuerdo que en ese tiempo me diagnosticaron un problema en el corazón, razón por la cual mis papás y yo nos tuvimos que trasladar de la ciudad donde estábamos hasta la Ciudad de México, pues ahí había más posibilidades de que yo fuera atendida de ese problema. Eventualmente me fui olvidando de esa niña, hasta hace poco, cuando vino a mi mente todo el recuerdo de esa época. Así que le pregunté a mi mamá si la recordaba, y ella me dijo que jamás vio a ninguna niña jugar conmigo, que ella veía que yo salía a jugar y parecía que hablaba con alguien, pero que siempre asumieron que simplemente se trataba de un amigo imaginario que yo había inventado por sentirme sola, ya que en ese tiempo no tenía hermanos y tampoco convivía con otros niños. Mis padres, al ver que yo no tenía ninguna reacción negativa ante esta amiga imaginaria, decidieron no cuestionarme al respecto, y con el tiempo, simplemente lo olvidaron también. Es curioso, porque recuerdo perfectamente a la niña, y aunque existe la posibilidad de que haya sido un producto de mi imaginación, la verdad es que yo creo que se trataba de algo más. La parte que yo recuerdo de esta historia comienza entre mis 5 y 6 años, aunque en realidad viene desde antes de mi nacimiento. Como en muchos casos, con la noticia del embarazo de mi madre, tanto ella como mi padre y mi madrina estaban demasiado emocionados, lo que hizo que al instante comenzaran a comprar cosas para mí, ropa, utensilios y juguetes, entre los que estaba una muñeca, de esas que cuando las acuestas
cierran los ojos. En fin, no sé por qué, a los 3 se les ocurrió que sería buena idea que la muñeca se llamara como yo, así que la bautizaron como Lorena, además de acostarla siempre en la que después sería mi cuna. Después de mi nacimiento estuve durmiendo con mis padres aproximadamente 5 meses, hasta que decidieron que era hora de que pasara a dormir a mi propia cuna, donde estaban mis juguetes y mi muñeca. Sin embargo, eso nunca sucedió, ya que desde que me acostaron ahí, yo no lograba conciliar el sueño. Mis padres aseguraban que lloraba demasiado, por lo que decidieron que dormiría con mi madrina. Así pasaron varios años hasta que nos mudamos. Yo con 5 años ya iba a dormir en mi propio cuarto, puesto que mi madrina se había quedado en otra ciudad. Acá mi muñeca ya no estaba en la cuna, ahora dormía en un portabebé. Sin embargo, todo seguía igual. Aquella muñeca me aterraba, ya que siempre me sentía observada por ella, llegando al punto de siempre estar detrás suyo para que no me pudiera ver. Al cabo de unos meses, todo empeoró, ya que comencé a tener pesadillas en la que era perseguida por esa muñeca, quien corría detrás de mí por toda la casa hasta que lograba apuñalarme para quitarme la vida, o me asfixiaba con algún cordón hasta que yo moría. El terror fue tan fuerte que mi madre llevó a esa muñeca a bendecir, con el afán de quitar cualquier cosa que me estuviera persiguiendo. Pero todo acabó solo hasta que mi madrina vino y se la llevó a su casa. Hasta el día de hoy no puedo estar en el mismo lugar que esa muñeca sin sentirme observada. Es por eso que cuando visito a mi madrina, saludo al juguete, ya que pienso que estoy invadiendo su lugar, tal y como lo hice cuando nací. Cuando tenía 9 años, mi hermano y yo convivíamos mucho con otros 2 hermanos que vivían en la casa que estaba justo detrás de la nuestra, es decir, en otra calle. En una ocasión fuimos a su casa para buscarlos para que salieran a jugar con nosotros, así que tocamos su puerta varias veces, pero nadie nos respondió. Cuando ya nos íbamos, pensando que no había nadie en casa, mi hermano me dijo que había visto que alguien se estaba asomando por la ventana del cuarto, que estaba en el 2.º piso. Ambos nos alejamos un poco y vimos cómo el niño y la niña se asomaban y se reían, como si estuvieran burlándose de nosotros. Esto nos molestó, así que decidimos irnos de ahí, y justo cuando nos dimos la vuelta para volver a nuestra casa, vimos cómo en una camioneta venían llegando ellos junto a sus papás. Lo más extraño de todo es que traían exactamente la misma ropa que cuando los vimos en la ventana de su casa, y sinceramente, no sé cómo explicar lo que ocurrió. Cuando mi hermano y yo éramos niños, nos quedamos solos en casa. En ese tiempo éramos de muy escasos recursos y mis padres no lograron juntar lo suficiente para pagar la luz de ese mes, así que la habían cortado. Mi madre había ido a casa de una de mis tías con mi hermanita, así que nos quedamos esperando a que regresara. Estábamos jugando en la casa cuando vi como una de las muñecas de mi hermanita se movió y parpadeó. Los dos nos morimos del susto y salimos al patio. Queríamos salir hasta la calle, pero la llave estaba dentro de la casa, así que entré corriendo. Y justo cuando estuve a punto de agarrar la llave, escuché una pequeña risita a mi lado. Después de eso, se escuchó una risa diferente y demasiado aterradora. Salí corriendo hacia el patio. Mi hermano y yo nos quedamos por un rato ahí, tratando de tranquilizarnos. Después de algunos minutos, ambos entramos a la casa nuevamente y vimos cómo esa muñeca ahora estaba del otro lado de la casa. Así que inmediatamente salimos a la calle y esperamos ahí hasta que mamá volvió. Cuando tenía 6 años, mi hermanita de 2 tenía una muñeca con el aspecto de un bebé real. Al verlo daba una sensación extraña. Era como si te siguiera con la mirada,
con esos ojos azules, muy azules que tenía. Desde el día que se la compraron, esa muñeca cambiaba de lugar a diario por sí misma. Además, al amanecer, algunas cosas aparecían rotas o simplemente no aparecían más. Cuando les contaba a mis padres sobre todo esto, ellos simplemente no me creían. Y todo esto provocó que yo le tuviera mucho miedo a esa muñeca. Pasaron 5 meses desde que ese juguete había llegado a la casa, hasta que mi hermana dijo que ya no quería tenerla. Ella aseguraba que la muñeca le hacía daño por las noches, que la lastimaba. Mis padres por fin tomaron en cuenta lo que yo les había contado anteriormente y por fortuna decidieron quemarla. Nunca más volvieron a ocurrir cosas extrañas en mi casa. Mi mamá siempre me contaba historias de su pueblo, las cuales me daban mucho miedo y a la vez me encantaban. Durante mi infancia visitamos su lugar de origen y siempre pasábamos a visitar a mis tíos. Cuando íbamos a una de esas casas en particular, había que cruzar un puente bastante viejo, hecho de madera, el cual se encontraba a las afueras del pueblo, justo donde corría un pequeño lago y comenzaba el bosque. Mi mamá cuenta que a altas horas de la madrugada, los desafortunados hombres que se encontraran vagando por la zona, ya sea regresando del trabajo o de alguna fiesta, en algún punto del camino se encontrarían con un espectro. Este espectro lo describen como una mujer de cabello muy largo y de color castaño oscuro, vistiendo ropas blancas, con una tez clara y un hermoso cuerpo, que de hecho es la razón por la cual las víctimas siempre eran hombres. Según esta leyenda, cuando un hombre la veía, esta parecía tener un leve brillo en la oscuridad. Se ponía de espaldas donde el incauto pudiese verla y tras llamar su atención, los hombres se acercaban y ella comenzaba a alejarse para que estos la siguieran. Conforme avanzaba, la gente se daba cuenta de que la mujer no tenía pies y que en realidad se encontraba flotando en medio del aire. A pesar de esto, continuaban siguiéndola como si estuvieran encantados de alguna manera. Al llegar al puente, ella se detenía lentamente, daba la vuelta y dejaba ver su rostro, el cual tenía la forma de un caballo o algo muy parecido, soltando de pronto un grito desgarrador. A varios familiares les ocurrió esto, ya que la describen de la misma manera. No se sabe quién es o por qué aparece en esa zona. Lo único seguro es que era posible escapar corriendo después del gran susto, aunque jamás supe qué ocurría si ella alcanzaba a su víctima o si ésta llegaba a tocarla. Probablemente nadie lo sabe y sinceramente jamás me atreví a preguntar. Una noche, cuando tenía 11 años de edad, recuerdo que desperté de pronto. Vi el reloj despertador y noté que eran las 3 de la madrugada, y después comencé a sentir un frío intenso en toda la habitación, lo cual provocó que sintiera ganas de ir al baño. Cuando me quité de encima la cobija que me cubría, pude ver que había alguien o algo que se encontraba de pie junto a la puerta de mi habitación. Lo que más recuerdo eran los ojos, o más bien, lo que se suponía que serían sus ojos, pues en su lugar había un par de huecos negros y profundos que se mezclaban de forma extraña con la oscuridad de la habitación. Esta criatura no parecía tener nariz o boca y era bastante alta, además de que portaba una especie de vestido blanco, pero sin duda, el detalle que más me estremeció fue ver que en una de sus manos sostenía una guadaña, es decir, una hoz. Me quedé helada por unos instantes al encontrarme frente a este ser, pues yo no tenía ni la menor idea de qué hacer o cómo reaccionar. El miedo me invadió y me hacía temblar incontrolablemente. Me sentí atrapada, pues creí que si gritaba, aquella cosa me atacaría inmediatamente. Así que lentamente me incorporé entre las cobijas otra vez y me quedé la mayor cantidad de tiempo que pude sin moverme en lo absoluto.
Pasé así un par de horas, hasta que recuerdo haber visto los primeros rayos de luz que atravesaron las ventanas. Finalmente me armé de valor y observé hacia donde aquel ser se encontraba, pero ahora ya no había nada. Decidí contarle a mi madre lo ocurrido, y mientras lo hacía, ella me observó detenidamente y después me preguntó: «¿Fuiste tú quien movió la Santa Muerte que estaba en mi cajón, verdad?». Yo le dije que sí, pero que había sido tan solo un accidente, pues mi intención había sido tomar otra cosa, que también se encontraba ahí. Mi mamá entonces me explicó que según lo que la gente cuenta, cuando alguien mueve a la Santa Muerte, ella se aparece en forma de advertencia para la persona que lo hizo. Desde ese entonces no volví a acercarme a su cajón y comencé a sentir un profundo respeto por ese tipo de creencias. Esto ocurrió cuando tenía aproximadamente 9 años. Recuerdo que mi abuelita tenía un muñeco con forma de payaso, el cual siempre me había resultado bastante extraño, ya que tenía la cabeza, pies y manos de plástico, pero el cuerpo totalmente de trapo, además de medir casi 1 metro. Sin embargo, lo aterrador de él era su rostro, ya que no tenía la típica cara sonriente que yo había visto en algunos otros payasos de juguete. Por el contrario, tenía una expresión sumamente seria, casi de molestia. Mi abuelita lo apreciaba mucho, siempre lo estaba cuidando, lo peinaba, le arreglaba su ropa, lo trataba casi como a un hijo. Un día, un domingo para ser exacto, mis primos vinieron de visita mientras todos jugábamos. Decidimos sacar el muñeco para llevarlo con nosotros. Entre nuestros juegos comenzamos a tratarlo de forma brusca, lo jalamos, lo golpeamos y lo metimos en una caja de cartón a la que le pusimos tablas y bloques encima. En ese momento nos hablaron para comer y bajamos dejándolo ahí encerrado. Cuando llegué al comedor, vi que no había lugar suficiente, por lo que me salí a recargarme en la camioneta de mi abuelo. Estando ahí, volteé hacia la azotea y en ese momento, una imagen aterradora se quedó grabada en mi cabeza. Ahí estaba el payaso, asomándose hacia donde yo me encontraba y observándome mientras reía fuertemente. Asustada, grité y corrí hacia dentro de la casa para decirle a mis primos lo que había visto, pensando que ellos me estaban jugando una broma. Así que todos nos dirigimos arriba para observar de qué se trataba aquello, pero no encontramos nada, salvo la caja abierta con la madera y los bloques tirados a un lado. Segundos después, mi abuela subió a la azotea con aquel maldito muñeco bajo el brazo. Al observarlo, el terror que se comenzaba a ir me invadió de nuevo. El payaso estaba sonriendo. Su expresión de seriedad había cambiado por completo. Esta es solo una de las historias que le han ocurrido a la familia en torno a este payaso, el cual no hemos vuelto a ver, ya que después del fallecimiento de mi abuela decidimos deshacernos de él, pero al ir a buscarlo a la caja donde estaba guardado bajo llave, no pudimos encontrarlo. Seguimos sin saber qué pasó con ese juguete, y la verdad es que creo que así estamos mejor. Cuando era niña, solía pensar que todos los niños eran iguales, es decir, que se comportaban de forma normal, pero mi primo, con el que compartía casi todos los días, solía ser algo psicópata. Pues cuando él tenía 8 años, intentó incendiar una camioneta, en la cual estábamos 2 de mis primos, la hermana de uno de ellos que solo tenía 3 años de edad y yo. Por suerte, uno de nuestros tíos se dio cuenta a tiempo y nos logró sacar de ahí. Yo recuerdo que mientras mi primo quemaba papeles y peluches, decía unas palabras muy extrañas, además de que ese mismo día él había matado a mi gata y a sus crías. Mis padres se enfadaron tanto por ese suceso que rompieron todo contacto con mis tíos y con mi primo. Actualmente, la vida de él es muy solitaria y problemática, o al menos eso me cuentan mis familiares. La cosa más aterradora que me ocurrió en la infancia pasó cuando yo tenía 4 años. Ese había sido un día especialmente complicado en la guardería.
No recuerdo bien la razón, pero así fue. Al llegar a casa, usualmente yo dormía, pero en esa ocasión no fue así. Solamente me puse a jugar el resto del día hasta que anocheció y me fui a dormir. A medianoche me levanté con ganas de ir al baño y cuando regresé a la habitación, mientras intentaba subir a la cama, algo me tomó de la pierna y me jaló hacia la parte inferior de la cama. Yo no entendía qué estaba pasando y sentí mucho miedo. Para cuando me di cuenta, ya tenía prácticamente todo el cuerpo debajo de la cama y solamente mis brazos y mi cabeza sobresalían de esta. Pensé que aquella cosa me iba a llevar, hasta que de alguna forma logré tomar fuerzas y subí un poco. En ese momento, vi a mi papá entrar corriendo a la habitación. Él me tomó en sus brazos y me llevó con él a la cama. Él dice que sintió mientras dormía que yo estaba en peligro o algo así, y por eso fue a buscarme. La mañana siguiente nos dimos cuenta de que yo tenía varios rasguños en la pierna y que debajo de la cama evidentemente no había nada, ni nadie. Realmente nunca supe qué pasó ahí, qué cosa me había intentado llevar o para qué, pero estoy segura de que no era nada bueno. También me pregunto constantemente qué habría pasado aquella noche si mi papá no me hubiera logrado rescatar. Es una historia real. Habrá quienes la crean y quienes no, pero eso fue lo que pasó. Durante mi infancia experimenté muchos sucesos que podría catalogar como paranormales, pero entre todos hay uno que tengo muy bien guardado en la mente. Tenía aproximadamente 7 u 8 años y recuerdo que justo estaba cerca del Día de Reyes Magos, así que yo estaba despertándome muy temprano, ya que estaba ansiosa por mis regalos, y al hacerlo solo me quedaba en mi cama pensando en juguetes. Una de esas mañanas me invadió de repente una sensación extraña que me hizo voltear casi instintivamente hacia la ventana, y fue ahí cuando noté que asomada en la misma había una especie de rostro que observaba fijamente toda la habitación, incluyendo a mis hermanos, a quienes miraba con un profundo odio. De pronto esa cosa se percató de que yo la estaba viendo y me miró, algo que me hizo sentir muchísimo miedo, pues era claro para mí que no se trataba de una persona, ya que tenía una pupila e iris completamente negros y lo único que se veía era el rostro y el cabello, ya que no había un cuerpo detrás ni un cuello que lo conectara. Lo único que pude hacer en ese momento fue cubrirme con las cobijas aterrada y eventualmente uno de mis hermanos se despertó. Yo me descubrí solo para notar que aquel rostro horrible ya se había ido. Jamás volví a ver algo así, pero todavía en la actualidad, de tan solo recordarlo, siento un profundo miedo y todo mi cuerpo se llena de escalofríos. Mi papá solía contar que por las noches un hombre deforme saltaba de azotea en azotea. La forma de saber si éste se encontraba cerca era escuchar una pesada cadena que el sujeto arrastraba desde que había escapado del infierno. Cerca de mi casa había unas vías ferroviarias donde un tren pasaba ya bien entrada la noche y hacía una parada, razón por la cual se escuchaba el rechinido de la maquinaria frenando en las vías. El tren cruzaba por ahí unas 6 veces al mes y cuando era pequeño, mi hermana y yo creíamos que ese sonido era la cadena del monstruo, al cual mi papá llamaba el Atón. Mi papá siempre tuvo mucha imaginación para contar historias, pero esa en particular nos aterraba muchísimo en aquellos días. Tenía aproximadamente 12 o 13 años cuando esto ocurrió. Un día mis papás iban a ir de visita con una de mis tías, pero yo no quise ir, así que les rogué para que me dejaran sola en la casa, y ellos aceptaron. Ya que se fueron mis papás junto con mis hermanas menores, yo me la pasé viendo televisión y escuchando música. Cuando vi que ya era tarde y no regresaban, me metí a bañar mientras escuchaba la radio.
Así que entré a mi recámara, que por cierto, no tenía entrada propia. Era necesario pasar por la habitación de mis padres y por ahí ingresaba a la mía. Pero aunque no tenía puerta independiente, sí tenía una ventana que daba hacia el pasillo que comunica la habitación de mis papás con el recibidor y la sala. Estaba yo muy contenta, cantando con la música a todo volumen, poniéndome crema en el cuerpo, cuando de pronto, al voltear hacia la ventana, vi salir de la habitación de mis papás una figura negra humanoide como de 2 metros de altura, que caminó por el pasillo lentamente en dirección hacia la cocina, que se encontraba al fondo de la casa. Me quedé helada sin saber qué hacer. Traté de encontrar una explicación, pensando que tal vez los faros de algún auto que había pasado por la calle habían creado ese efecto con la luz de la pared, y esperé a ver que pasaran otros autos para comprobar qué era eso. Pero cuando lo hicieron comprobé que no había sido eso. Así que lo que hice fue vestirme lo más rápido posible, apagué la grabadora y cuando estaba a punto de salir de la casa, llegó mi familia. Les platiqué lo ocurrido a mis padres, pero ellos no me hicieron ningún caso. Así que a pesar del miedo que tenía, intenté simplemente ignorar lo que había ocurrido. Ahora que ha pasado el tiempo, creo que en aquella ocasión estuve frente a una especie de hombre sombra, y la verdad jamás podré olvidar la sensación de horror que experimenté en aquellos momentos. Esta historia no me ocurrió a mí, aunque sí la vi de cerca, ya que el protagonista fue mi hermano. Cuando tenía unos 10 años, le gustaba mucho jugar con pistolas que él mismo fabricaba con las ramas de los árboles. Sin embargo, esto no le agradaba a mi mamá, ya que decía que no era apropiado para él, por lo que solía tirar o quemar todas esas pistolas que mi hermano hacía. Mi hermano, un poco fastidiado de esto, comenzó a llevarlas a un terreno abandonado que se encontraba al lado de nuestra casa. Ese terreno estaba rodeado de árboles y justo en el centro había un tronco tirado, el cual solía ser el lugar donde él escondía sus improvisados juguetes. Todas las tardes, aproximadamente a las 5, él iba ahí a jugar solo, hasta que un día, siguiendo su rutina, se encontraba jugando en ese lugar tranquilamente. Pero unos momentos después, asegura que comenzó a escuchar cómo varias personas se reían a sus espaldas y murmuraban algo que él no entendía. Pero al momento de voltear, aquellos sonidos cesaban. Él siguió jugando cuando comenzó a escuchar aquellas risas y murmullos nuevamente, pero esta vez estaban más cerca de él. Mientras las oía, mi hermano intentaba girarse para ver si alguien le estaba jugando una mala broma, pero no podía, por más que lo intentaba. Su cuerpo simplemente no lograba responder, cuando aquellos sonidos se escuchaban ya prácticamente en su espalda. Con la misma rapidez que llegaron, se detuvieron, pudiendo él por fin moverse, por lo que salió corriendo hasta llegar a la casa. Estaba llorando y asustado por lo que le había pasado, y cuando le contó a mi mamá, ella aseguró que se trataban de duendes que habitaban en aquel terreno, tratando de hacerlo jugar con ellos. Mi hermano jamás volvió a ir a aquel lugar. Desarrollé el amor y a la vez el miedo por el terror cuando veía un programa que se llamaba Extranormal. Mi hermana en ese tiempo tenía 7 años y yo 9, y tenía una de esas típicas muñecas de trapo, con ojos de vidrio que parecen seguirte con la mirada. A mí las muñecas me han aterrado desde siempre, así que por miedo y algo de astucia, decidí pintarle los ojos a la muñeca con corrector escolar, con la intención de cubrirlos. Después la escondí en el techo de la casa de una de mis vecinas. Esa misma noche, escuché rasguños que provenían de la parte inferior de mi cama. Yo todavía estaba despierta, así que estoy bastante segura de que no fue algo entre sueños. Sentí tanto miedo que me paralicé y no pude hacer nada más que cerrar mis ojos, esperando que todo terminara. Fue ahí cuando sentí que alguien o algo me clavaba sus uñas y me rasgaba un poco la piel, así que no soporté más y grité. Mis padres se despertaron y rápidamente fueron conmigo. Yo ya estaba llorando, así que no pude explicar mucho, solo les mostré mis heridas, las cuales ellos pensaron que habían sido provocadas por la perrita que teníamos, así que la castigaron. Me fui entonces a dormir con mis papás,
y alrededor de las 2 de la madrugada escuchamos todos como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro en el techo. Asustada abracé a mis papás, quienes me dijeron que todo iba a estar bien. La mañana siguiente desperté y me di cuenta de que tenía rasguños y moretones en todo mi cuerpo. Pero la peor parte es que esa maldita muñeca estaba encima de la televisión, lo cual no sería raro si no fuera porque yo me había deshecho de ella. Le pregunté a todos en casa si la habían puesto ahí, pero todos me dijeron que no. En Navidad de ese mismo año, mi familia estaba haciendo una fogata, así que yo aproveché mi oportunidad y lancé la muñeca al fuego. Por supuesto, mis papás me regañaron y mi hermana se puso a llorar, pero la verdad es que yo sentí un gran alivio. Por la noche de ese día, me encontraba recostado a un lado de la pared y alguien de pronto me empujó, una sensación que recuerdo perfectamente, provocando así que yo me golpeara contra la pared. No pude dormir de nuevo en aquella noche. La verdad es que todo eso fue una experiencia horrible. Con el tiempo, me fui olvidando de esa muñeca, aunque de vez en cuando antes de dormir, puedo escuchar rasguños que provienen debajo de mi cama. Ni siquiera recuerdo cuántos años tenía. Tengo una memoria borrosa de lo que sucedió. Creo que podría haber tenido alrededor de unos 6 o 7 años, cuando mi familia y yo vivíamos en una vecindad en la cual pasaban muchas cosas paranormales. Hubo un tiempo en el que casi todas las noches mi madre soñaba que alguien me arrebataba de ella. Mi madre, al ser creyente de la religión y el espiritismo, me ponía mucha atención para ver qué es lo que pasaba todas las noches conmigo. A veces yo despertaba con moretones o marcas rojas en la piel. A veces también llegué a despertar debajo de la cama. Mi madre estaba muy desesperada con lo que me pasaba. Recuerdo que me frotaba con una hierba por todo el cuerpo, como si estuviese haciéndome una limpia. Pasaron los días y los problemas no se solucionaban. Mi madre y mi padre estaban asustados, y yo, al ser muy pequeño, no sabía lo que estaba pasando. Hasta que un día llegó a vivir uno de mis tíos, en un cuarto que estaba junto al nuestro, el cual también creía en esas cosas como mi madre. Él habló de un tema bastante peculiar: las brujas. Así que todas las noches se quedó despierto cuidando que nadie entrase a la casa. Una noche, mientras todos dormíamos, un animal estaba parado en nuestra ventana, observando. Así que mi tío se paró con una escoba a espantarlo, y este solo salió volando. O al menos así me lo contaron ellos. A partir de esa noche, los problemas disminuyeron y todo regresó a la normalidad. Actualmente yo no creo en nada sobre esas cosas, pero el solo recordar que cuando era pequeño me pasaron cosas tan extrañas, de solo pensar en eso, me dan escalofríos. A mi abuela le gusta salir a caminar por la madrugada hacia una laguna, y para llegar a ese lugar tiene que pasar por una cuadra donde viven personas muy adineradas. El lugar es muy conocido por haber sido el escenario de diversos asesinatos y desgracias. Una mañana, realizando su rutina, encontró junto a un basurero de esa cuadra una muñeca de porcelana aparentemente nueva. Tenía cabello castaño con rizos, un vestido azul marino y zapatos blancos totalmente limpios, por lo que mi abuela la tomó y me la regaló. En ese momento yo era tan solo una niña. La tuve en mi casa por tan solo una semana y durante ese tiempo sucedieron cosas extrañas, específicamente durante la noche. La muñeca se movía entre las sombras, o al menos eso creí ver. Pero durante esa misma semana la vi claramente caminando de una forma rara en medio de mi habitación, para después sentarse y verme fijamente. Claro que después de eso, lo único que pude hacer fue gritar y llamar a mis padres. No recuerdo nada más después de ese momento. Cuando mis papás fueron a la habitación para saber lo que pasaba, me encontraron inconsciente y con fiebre. Después de ese día, no supe más de aquella muñeca.
En Aguascalientes, que es mi ciudad natal, existe una leyenda que habla sobre un lugar que antes era conocido como Edificio Central de la Universidad Autónoma de ese estado. Mi papá solía relatarme esa historia cuando yo era niño, y en ella se cuenta que en tiempos antiguos el lugar era propiedad de la iglesia y ahí habitaban algunos monjes. Cuando los revolucionarios llegaron, entraron al sitio con la intención de usarlo como un escondite, así que sacaron a todos los monjes excepto por uno que se negaba a abandonar su hogar. Debido a su rebeldía, los hombres decidieron ejecutarlo disparándole justo en la cabeza. Después se deshicieron del cuerpo tirándolo dentro de un pozo que se encontraba en el mismo recinto. Años después, la gente comenzó a relatar que justo en ese lugar, ese mismo monje se aparecía portando una forma espectral y un aura gélida y aterradora, asustando a cualquiera que se encontrara a su paso. La leyenda también dice que en algunas ocasiones este ser se lleva a los hombres que considera como malvados, con la intención de castigarlos por todas sus fechorías. En la actualidad esa historia no me da miedo, pues yo sé que no soy una mala persona, pero cuando era niño y no entendía el concepto del bien y el mal, esta leyenda me provocaba muchísimo miedo. De niña, entre recién nacida y 5 años, siempre despertaba llorando a las 12 de la mañana. Mis papás al principio pensaban que era normal, pero llegaban ocasiones donde casi gritaba, provocando que mi papá, desesperado, me regañara y me castigara, lo cual nunca detuvo esos sucesos. Un día me llevaron con una mujer que hacía curaciones con flores de Bach. Ella le comentó a mis papás que había algo que me atormentaba por la noche. Dijo que yo le conté que soñaba con niños y que jugaba con ellos, pero yo me empezaba a sentir cansada y ya no quería jugar, lo cual provocaba que estos niños se enojaran y me quisieran llevar con ellos. Resulta ser que estos niños en realidad eran fantasmas que me querían llevar con ellos a la muerte. La mujer dijo que algunos niños lloran por eso, y como los padres piensan que es normal lo ignoran. Esos fantasmas en ocasiones dicen que son los causantes de las muertes de cuna. Esto que voy a contar ocurrió cuando tenía 8 años y cabe resaltar que en toda mi vida he experimentado cosas ligadas a lo sobrenatural. Ese día mi papá y yo habíamos llegado a la casa. Era viernes y como yo tenía muchas tareas atrasadas decidí comenzar a hacerlas lo más pronto posible. Mientras estaba ocupada en eso, en la sala de la casa, mi papá se había ido a su habitación a ver televisión. En cierto momento me distraje con algo, como lo hacen los niños, y cuando levanté la mirada, pude ver al final de un pequeño pasillo a una niña pequeña que estaba de pie. Rápidamente noté que tenía una camisa de rayas negras y blancas, un pantalón negro, unas zapatillas del mismo color y una boina también negra. Cuando la observé con más detenimiento, me di cuenta de que esa niña era yo, o al menos era un clon de mí. Obviamente, durante todo este encuentro, el miedo me invadió y sin saber muy bien cómo reaccionar ante algo así, simplemente intenté ignorar su presencia y volví a hacer la tarea. Pero no podía evitar levantar la mirada de nuevo y cada que lo hacía, me daba cuenta de que ella se encontraba más y más cerca. Estaba muy asustada. Cuando acabé la tarea, levanté la mirada una última vez y ella ya no se encontraba en el pasillo. Sin embargo, pude verla de nuevo, sentada justo a un lado de mí. Por fin pude reaccionar y salí corriendo hacia el cuarto de mi papá, entre lágrimas. Después de eso no la volví a ver. Sin embargo, hubo otro detalle que me hizo sentir todavía más miedo sobre la situación. Resulta que cuando le conté a mi abuela lo sucedido, ella me dijo que cuando mi hermano mayor había nacido, ella había visto en algunas ocasiones a un pequeño niño idéntico a él, haciendo todo lo que mi hermano hacía. Y es algo que pasó también con mi hermana y finalmente conmigo. Ella cree que se trata de duendes o algo similar, pero sinceramente, yo prefiero no saber qué fue lo que vi aquella tarde.
En la ciudad donde nací existe una leyenda bastante conocida por los locales. Se trata de la historia de una novia que se aparece en la vía del puerto, un camino bastante viejo. Se supone que esta mujer se manifiesta ante los conductores y provoca que estos tengan un accidente. Hay muchas historias que las personas que sufren percances en la zona cuentan, donde afirman que el espectro se apareció frente a su vehículo de un momento a otro. Durante mi infancia, esa leyenda me daba mucho miedo, y una noche al estar dormida, comencé a soñar con esa mujer. En el sueño, podía ver a una novia que se encontraba en un auto junto a su pareja. Ambos eran recién casados e iban saliendo de la iglesia, pero al llegar a esa vía, sufrieron un terrible accidente que cobró la vida de los dos. Mi sueño terminaba mientras veía a la pobre mujer llorando por su amado. Al pasar el tiempo, averigüé la historia detrás de la leyenda y me di cuenta de que aquel sueño había sido idéntico a lo que en realidad ocurrió, pues en esa vía sí había fallecido una pareja de recién casados. Sin embargo, los familiares de la mujer aseguraban que aquel espectro no era ella, pues su alma era buena y no buscaba hacer ningún daño. Así que ellos decían que lo que ocurre en esa zona es en realidad obra del Señor de las Tinieblas. Es un recuerdo difuso, pero nunca logro olvidarme de todo esto. A los 3 o 4 años de edad aproximadamente ya tenía mi propio cuarto, con cama, porque yo me portaba bien en general y no era nada inquieta. Pasaba que, por lo que recuerdo, un poco después de quitarme el tete, que es como se le dice a Chile al chupete que usan los bebés, siempre que iba a dormir a mi pieza y me apagaban la luz en la noche, yo comenzaba a ver caras de personas en la oscuridad que estaban flotando, ordenadas en círculo, que hacían muecas y cosas similares, como alegría, desagrado, etc. Eran como unas 5 o 6. Me asustaban particularmente cuando ponían gesto de miedo y de enojo, ya que sentía que justo cuando hacían esas muecas, me miraban a mí como si yo tuviera la culpa de algo. Cuando me quedaba dormida inmediatamente después de eso, soñaba conmigo misma en la misma posición, acostada en la cama y viendo los rostros. Nunca llegaron a atormentarme como para ser contadas como pesadillas o que me hubieran podido quitar el sueño, como que ya me había acostumbrado a ellas y era parte para mí de ir a dormir. Más adelante, con 5 años, me cambié de ciudad y por ende de casa a la capital. Mientras viajábamos con mis papás en el auto en un viaje de entre 12 y 15 horas, soñé con estas caras que venían mirando cómo dormía en el asiento de atrás. Desde que llegué a dormir a la casa de mis abuelos que eran religiosos y mientras mis papás terminaban los trámites para comprar la casa nueva, ya nunca volví a soñar con esas caras, simplemente dejaron de aparecer y ya. Pero hace poco, con mis casi 17 años, empecé a ver las caras otra vez. Incluso le pregunté a mi mamá si alguna vez yo le conté algo parecido de pequeña, pero ella me respondió que no. Ahora no las veo frente a mí, sino que casi por el rabillo del ojo por las noches. Sé que son los rostros porque alcanzo a distinguir 2 cosas: la sonrisa medio abierta de la mueca alegre y la boca deformada de la mueca aterrorizada. En mi natal Pachuca existe una leyenda que me aterrorizaba en la niñez. En ella se cuenta que en la cima de un cerro conocido como el Arbolito, un hombre que bajaba después de trabajar se encontró con una niña, la cual le suplicó que la llevara a la iglesia y que sería bien recompensado si lo hacía. El hombre aceptó y cargó a la niña en su espalda. Esta le dio una última condición: no voltear hacia atrás durante todo el trayecto. Comenzaron a descender y al llegar a una zona en la que había casas rodeando el cerro, la gente comenzó a gritar horrorizada, diciéndole al hombre que bajara a la niña y que volteara a verla, pero el hombre resistió. A medida que se acercaba a la iglesia, notaba que la niña pesaba cada vez más, cosa que no podía entender. Finalmente, la curiosidad le venció y el hombre se giró. Estupefacto, pudo ver cómo la niña ahora tenía la mitad del cuerpo convertido en el de una serpiente, que a su vez estaba hecho de oro. La niña desapareció en ese momento y el hombre murió pocos segundos después.